están? Bienvenidos todos y todas a esta temporada de especiales en Futuro 360. Vamos a revisar, como ya es nuestra costumbre, lo mejor de la temporada que acaba de terminar y en particular de esas entrevistas fantásticas que tuvimos la oportunidad de tener en el marco de Congreso Futuro con los principales pensadores, pensadoras, científicos y científicas que nos acompañaron. Hoy vamos a revisar aquella profunda conversación que tuvimos con Shoshana Zuboff para poder hablar sobre el rol de los ciudadanos en la era digital en la que parecemos haber perdido tanto en esta democracia, ¿verdad? También vamos a repasar la conversación que tuvimos junto a Lisa Gibbs, con quien pudimos aproximarnos a la adaptación frente a desastres naturales y sobre todo a la resiliencia que necesitamos desarrollar en todos los ciudadanos y ciudadanas que están siendo víctimas de estos efectos, ¿verdad? Sobre todo, y finalmente vamos a revivir esa entrevista que pudimos tener con Rafael Melier, que es un filósofo que explora cuáles debieran ser los límites que tienen que tener los desarrollos de inteligencia artificial asociados a robots sociales. ¿Qué necesitamos cuidar de nuestra relación humana y qué tal vez podamos perder si es que nos relacionamos demasiado con robots? Eso y tanto más en este capítulo que ahora comienza. Hoy queremos hablar de algo que nos afecta de forma profunda y es, por un lado, la desinformación por las burbujas, cómo cada uno va accediendo a una verdad distinta y separada, pero también cómo esta desinformación se puede llevar al siguiente nivel. Y es cómo también las grandes compañías que hoy están rentabilizando nuestra información nos mantienen desinformados de las cosas que hacen, el poder que eso podría significar para la sociedad para tener un activismo distinto. Es un espacio difícil, lejano, nos parece complicado de implementar, pero para eso es que hoy día estamos hablando con Shoshana Zuboff, socióloga, profesora emérita en la Escuela de Negocios de Harvard, escritora. Muchas gracias por estar con nosotros. Es un placer. Shoshana, me gustaría que pudieras decir brevemente cuál es la idea que nos has querido comunicar en tu presentación en Congreso Futuro. En términos de cuál es el impacto que tiene la desinformación y qué tan real y concreto es. Actualmente hay personas en todo el mundo, virtualmente en todas las sociedades, que están siendo destrozadas por la desinformación. Una de las cosas que ha sido extraordinaria para mí durante este último año es que en mi país, Estados Unidos, la agencia que está a cargo de comida segura y medicamentos, la FDA, anunció que los resultados de una investigación apuntaron que la información errónea es ahora la primera causa de muerte en Estados Unidos. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Ayúdanos a tener una idea de cómo ocurre en concreto. Sí, yo me hago la misma pregunta. ¿Cómo es posible esto? La mayoría de nosotros pensamos sobre la información errónea y nos ponemos así. Creo que llegamos a sentirnos indefensos y resignados. Nos estamos diciendo a nosotros mismos, esto es, de alguna forma, una consecuencia natural de la digitalización, de la informática, de vivir a través del medio de la información. Está tecnológicamente decidido. De alguna manera, este será nuestro destino. Este será nuestro destino. No tenemos alternativa. Yo vengo con una perspectiva diferente. Yo considero buenas noticias, noticias muy felices. Nada de esto se trata de la tecnología. Todo esto se trata de economía. Wow. Déjame detenernos aquí para que puedas contarnos un poco algún ejemplo sobre cómo la falta de información nos puede matar. Bueno, primero que nada, acabo de mencionar que la desinformación nos puede matar porque nos está diciendo que tomemos cloro en vez de vacunarnos contra el COVID. Ese ejemplo es muy obvio. Las muertes innecesarias en Estados Unidos y alrededor del mundo, gracias a la desinformación, son impactantes.
Hay casos indirectos, como gente que es realmente esclava de sus teléfonos, por ejemplo, y reciben permanentemente señales de que no pertenecen a ningún lado y finalmente les causa problemas de salud mental terribles. Ese también es un caso. Miremos el rango de la violencia que está siendo perpetrada por la desinformación. Tuvimos de nuevo en Estados Unidos algo que todos conocen, el 6 de enero de 2021 en Capitol Hill, Washington, D.C. Tuvimos uno en Brasil hace poco. Y acabamos de tener uno en Brasil. No estoy segura si hubo muertes en Brasil, en Brasilia. Cuando el Congreso fue sobrepasado por la violencia impulsada por desinformación en redes sociales. Ese año, en el 6 de enero, también fue impulsado por una avalancha, un tsunami de desinformación, y 7 personas murieron ese día o en los días siguientes por sus heridas en Capitol Hill. Estamos viendo violencia política en todo el mundo. Es una cosa común hoy. Mirando hacia atrás, las atrocidades en Myanmar impulsadas por información errónea a través de Facebook. En el presente, tenemos lo que está pasando en Brasil. La violencia política que hemos visto de una forma diferente, creo que ha tomado alguna vida aún en el voto en Chile para una nueva constitución. Se hizo una votación porque hubo una mayoría tan grande en el referéndum para escribir una nueva constitución, pero a la hora del voto por la constitución sabemos que las redes sociales estaban sobrepasadas con desinformación. Totalmente. Historias locas de lo que estaba escrito en esta nueva constitución. Vivimos actualmente en un mundo loco debido a la desinformación y me encantaría conocer tus buenas noticias sobre la economía y cómo podemos hacer. Somos un país en el que las complicaciones económicas son algo grave, como tú ya sabes respecto de Chile. Para nosotros es importante. Cuéntanos más sobre las oportunidades. Bueno, la desinformación viene desde las grandes plataformas, desde estas grandes compañías, Facebook, Instagram, WhatsApp, todas estas, parte de Meta, Google, Apple, Microsoft, Amazon. Lo que hemos creído, lo que se nos ha dicho, es que estas plataformas son una plaza pública. Sí, son libres. Claro, libertad de expresión en la plaza pública. Las plataformas no tienen responsabilidad por estos locos flujos de información. Seamos muy claros, todos deben entender que eso no es verdad. Estas plataformas son espacios privados, son propiedades corporativas privadas y tienen fines de lucro. ¿Cómo hacen ganancias? Número 1, secretamente revisan nuestras vidas, lo que solíamos considerar nuestra vida privada. Secretamente extraen señales de nuestros comportamientos y procesan y analizan estas señales para poder predecir nuestro comportamiento. Han hecho trillones de dólares en capitalización de mercado en los últimos años. De hecho, en las últimas 2 décadas, a principios de siglo. Todo eso viene de una revisión secreta de nuestros datos, traduciéndolos a predicciones de nuestro comportamiento y vendiendo esas predicciones. Los mercados de publicidad que los han hecho ricos están basados en vender predicciones, de donde es probable que hagamos un clic y si hacemos más clics en los sitios web detrás de esa publicidad.
Hay algo interesante en lo que dices, porque se ve como un mercado negro. No sabes lo que realmente está ocurriendo bajo la superficie y estamos resignados a esta situación. ¿Qué podemos hacer si somos seres humanos muy pequeños y ellos ahora tienen mucho más poder que muchos países? Tienen mucho poder. Para que todos entiendan la secuencia de forma rápida, ellos reúnen de forma secreta estos datos de nosotros y tienen grandes sistemas de información que están comunicando todos esos datos, tomándola desde nosotros, poniéndola en sus servidores y comunicando todo lo relacionado entre nosotros. Estos sistemas son creados por un solo motivo: tomar la mayor cantidad de datos de nosotros y ponerla en sus servidores. Los sistemas no tienen capacidad para juzgar los datos. No hay capacidad para juzgar si un contenido es verdadero o no. ¿Qué significa? Si viene de una granja de trolls que emplea gente solo para escupir odio hacia el flujo de información, o si viene de una fuente reputable. Los sistemas están completamente ciegos frente a todos esos tipos de consideraciones. Lo loco que nos está ocurriendo es que hemos permitido a las compañías privadas ser dueñas y operar todos los espacios de información y comunicación que ahora son esenciales para todo lo que hacemos en la sociedad. Cómo participamos, cómo nos comunicamos, cómo aprendemos, cómo trabajamos. Estos espacios privados son organizados de acuerdo a lo que impulsa las ganancias para ellos. Son completamente indiferentes hacia lo que necesita la sociedad humana para ser saludable, para prosperar y, lo más importante, para sostener la democracia, los valores y normas democráticas, formas de comportarse y formas de gobierno. Todas estas están en riesgo. Qué interesante lo que dices, porque también en tu charla hablaste del momento, la escena original que ocurre en un instante terrible como fue el ataque de las Torres Gemelas. ¿Por qué ves que ese momento en la historia fue la primera puerta que se abrió para vivir la situación en que estamos hoy? Esa es una pregunta muy importante. ¿Cómo es que las democracias le dieron estos espacios, estos nuevos espacios conectados por Internet, a compañías privadas? Bueno, el paso número 1 fue Milton Friedman, alguien que es muy conocido en Chile, porque fue la ideología económica radical de Milton Friedman la que puso la libertad económica sobre la libertad política. Esa ideología no solo fue impuesta en Chile, también lo fue en Estados Unidos, cuando el Internet emergió, cuando emergió la World Wide Web. Y cuando todas las nuevas compañías de Internet emergieron, tan temprano como en 1997, en el gobierno demócrata bajo Bill Clinton, hubo un documento formal que determinó los lineamientos para estos nuevos espacios. Y la primera declaración de ese documento era que el sector privado debía liderar el gobierno y la democracia debía salir del camino. Decía que el gobierno era muy lento. Es increíble porque es un país donde se habla permanentemente del valor de la democracia. De hecho, en el discurso que se hizo cuando ocurrió el ataque de las Torres Gemelas, trataba justamente de la necesidad de proteger la democracia. Pero lo que tú dices es finalmente lo opuesto, ¿no? Es lo opuesto, porque en 1997 nadie anticipó las consecuencias de lo que era un modelo económico emergente llamado capitalismo de vigilancia.
Nadie entendía exactamente qué forma tomaría en esa época y lo destructivo que sería para la gente, para la sociedad y la democracia. Cometieron una serie de decisiones equivocadas que estaban basadas en ignorancia. No podían ver lo que estaba pasando. Después, continuaban habiendo preocupaciones en la sociedad de Estados Unidos acerca de las consecuencias para la privacidad, por ejemplo, y el hecho de que no había control sobre estas compañías y no había forma de determinar la calidad de la información que iba a ser comunicada mientras desplazaban a periódicos y publicaciones. Ese debate era activo en la sociedad estadounidense hasta el 11 de septiembre de 2001. En ese día, la gente que estaba en Washington, D.C. recuerda que cualquier discusión acerca de privacidad y otras consecuencias negativas terminaron. La nueva conversación era sobre el total conocimiento de la información. La idea en ese primer día era que el FBI había fallado en conectar los puntos. Y la teoría rápidamente se convirtió en que si vamos a conectar los puntos, primero tenemos que recolectar todos los puntos. Esa se transformó esencialmente en la política. Con esta política, el nuevo entendimiento era: no podemos dejar que las leyes contengan a estas compañías de Internet, porque ellas son las que nos darán todos esos puntos. Ya estaban en su camino, y si las dejaban crecer, entonces de ahí vendrían todos los datos necesarios. Bajo la Constitución de Estados Unidos, a las agencias públicas, incluso algo como la Agencia de Seguridad Nacional, la NSA, no se le permite secretamente invadir la vida de las personas y sacar todos estos datos, pero las compañías privadas no tenían limitaciones. Así es. ¿Qué podemos hacer? Se nos está acabando el tiempo, pero es importante. ¿Tenemos algo de poder como ciudadanos en esta situación? Tenemos una cantidad inmensa de poder. Paloma, si como sociedades democráticas hubiéramos trabajado de forma diligente los últimos 20 años para hacerle la contra a esta gran fuerza que viene hacia nosotros y hubiéramos fallado, entonces tú y yo tendríamos razones para estar sentadas aquí y estar muy preocupadas. El hecho es que nuestras democracias ni siquiera han empezado a luchar. Esa teoría que salió de Estados Unidos fue esencialmente seguida por casi todas las democracias del mundo. Las democracias europeas, las latinoamericanas, las asiáticas, casi todas surgieron de la misma teoría. Miraron hacia las compañías de Internet para ver datos de su población. Ahora, 20 años después, tenemos un entendimiento muy profundo acerca de las consecuencias destructivas del genio que dejamos salir de la botella. Antes, dijiste que estas compañías tienen mucho poder, más poder que gobiernos. Y ahí es donde creo que podemos tener otra mirada. La gente dice que la democracia es vieja, es lenta, es muy complicada. Eso es lo que amamos de la democracia. Es lenta porque se mueve a un ritmo humano, no a un ritmo de máquina ni de computador. El ritmo humano es bueno porque queremos un futuro humano, no un futuro de máquinas. Lo que sabemos de la democracia es que es el único orden institucional que puede inspirar a la gente hacia la acción y al sacrificio. Si lo dudas, mira a Chile. Si lo dudas, mira a Ucrania, donde hemos visto a tanta gente inspirada que lo está dejando todo.
La democracia es el único orden institucional que puede crear, imponer y aplicar leyes. En esa antigua historia sobre vampiros, donde si ponías el ajo frente al vampiro, este seguiría corriendo. Bueno, ¿cuál es el ajo para estas compañías? Es la ley. Lo que estas compañías más temen es la democracia. Y por eso sus líderes extienden esta propaganda y retórica diciéndonos que la democracia es muy lenta, que el autoritarismo es mucho más eficiente, mejor para tomar decisiones, o mejor aún, dejar que ellos se tomen la gobernanza, con una gobernanza computacional, dejando que una inteligencia artificial lo haga basada en todos los datos. Eso es gran parte de su objetivo final. Necesitamos volver a centrarnos en la democracia y hacer un llamado a que la democracia resurja. Cuando digo que todo esto es impulsado por economía y no por la tecnología, es que la solución a esto son conclusiones políticas. No tienen nada que ver con la tecnología. Cualquier cosa hecha por personas puede ser deshecha y rehecha también por personas. Lo que no hemos tenido es a todo el pueblo entendiendo lo que realmente está pasando detrás de la cortina. Ha sido escondido de nosotros. Debemos organizarnos, movilizarnos políticamente para contraatacar. Tengo que terminar la entrevista, pero si pudieras comenzar este camino para reescribir nuestra historia, ¿qué escogerías? ¿Una ley? ¿Un movimiento? ¿Qué? A law for what? A movement for what? One thing. Hay una cosa, que si abolimos todo el edificio económico comenzaría a derretirse y derrumbarse, vaporizado como un dragón que matas, clavando una espada en el lugar preciso, y todo el dragón se cae. Lo que no entendíamos eran las arquitecturas de vigilancia que serían construidas para monitorear y vigilar de forma secreta lo que siempre consideramos nuestra vida privada, para extraer señales de cómo nos comportamos y usarlas para la manufactura y ventas. Si podemos crear un número de leyes que simplemente terminen con su habilidad de vigilarnos secretamente y extraer información de nuestras vidas sin nuestro conocimiento, sin consentimiento y sin el derecho de contraatacar, la abolición de solo esa operación podría completamente derribar este edificio económico. Esa es la piedra que sostiene todo su poder y riquezas. Hay algunas cosas, Paloma, que son tan catastróficas para la democracia, para la sociedad y la gente, que no pueden ser reguladas. No puedes regular las catástrofes, como si lo hicimos con la esclavitud o el trabajo infantil. Se determinó que esas cosas eran profundamente inmorales y simplemente tuvieron que ser abolidas. Ahí es donde estamos ahora mismo. Si abolimos esa piedra, abriremos un paisaje totalmente nuevo para un futuro digital, democrático y humano. Ese es nuestro objetivo. Muchas gracias por esta conversación. Se ve enorme, pero hay algo de esperanza en este mundo digital donde a veces nos sentimos tan pequeños, ¿no? Muchas gracias. Gracias, Paloma. Es una conversación difícil en la que nos cuesta tener esperanza, sobre todo porque nosotros mismos somos víctimas de lo que nos han vendido, ¿no? Cómo retomar ese poder y cómo hacer que también el sistema, los legisladores, los diputados, los senadores y los mismos ciudadanos promuevan moralmente una nueva visión de la sociedad, es sin duda la gran tarea.
En el marco de Congreso Futuro 2023 tenemos la oportunidad de tener conversaciones que generalmente nos quedan muy lejos y ahora vienen a nosotros gracias a este evento de ciencia, de pensamiento. Y hoy queremos hablar con Lisa Gibbs, profesora de salud pública de la Universidad de Melbourne, que aborda la comprensión de los desastres como desde una perspectiva nueva. En general, en Chile, un país lleno de desastres, conversamos mucho de esto, a veces no lo hacemos tan bien, pero definitivamente de lo que vamos a hablar ahora hablamos poco. Así que muchas gracias, Lisa, por estar con nosotros. Gracias, es un gusto estar aquí. In your work, you have En tu trabajo has creado una línea que vincula los desastres con las personas. Usualmente hablamos sobre cómo podemos cambiar o modelar nuevas ciudades que sean más resilientes frente a los desastres. Pero no hablamos realmente de lo que significan los desastres para las personas. ¿Por qué hiciste ese link y qué piensas sobre el tema? Estás en lo correcto. Cuando pensamos en las personas, tendemos a pensar en su seguridad física y evitamos que salgan heridos o mueran en estos eventos. Pero hay mucha discusión respecto a los posibles traumas de estas experiencias y los impactos a largo plazo en la salud mental. Así que hemos estado haciendo investigación con comunidades por 10 años luego de los incendios forestales para entender cómo ha evolucionado ese lugar a lo largo de los años. Vayamos a los números grandes. El cambio climático es un fenómeno que no va a desaparecer de un día para otro. Va a tomar mucho tiempo si hacemos las cosas bien. Pero hay problemas para comprender cuántas muertes de personas están directamente relacionadas con el cambio climático. ¿Tienes una imagen, una idea? No tengo cifras exactas, ya que son difíciles de determinar, pero definitivamente lo que sí sabemos es que debido al cambio climático experimentamos desastres de forma más frecuente, más intensa y en paralelo. Así es que las implicancias para la vida y seguridad son claras y no estamos preparados para eso. Tengo excelentes colegas que están enfocados en la mitigación climática. Mi trabajo es enfocarme en cómo vivimos en un entorno mientras lidiamos con frecuentes desastres. Preguntaba sobre la muerte de personas debido al cambio climático porque sé que ahora tenemos un número más concreto sobre la cantidad de personas que mueren al año debido a los desastres relacionados al cambio climático. Pero no hemos hablado jamás del trauma de aquellos que pierden a alguien, por ejemplo. Como un país que tiene múltiples desastres, ¿cómo crees que nos podríamos preparar y crear un plan para aquellas cosas que no estamos viendo y que tal vez son más sutiles? Definitivamente nuestros países, Australia y Chile, tienen una amplia experiencia con los desastres. Y existe un gran trauma cuando se experimenta un desastre en primera persona. Es terrorífico y generalmente las personas se encuentran en una posición donde creen que van a perder su vida y la vida de sus más queridos. Sabemos que existe un impacto significativo en la salud mental, pero otra cosa de la que tenemos que estar conscientes es sobre lo que ocurre después del desastre. Existe una pérdida de ingresos, de hogares, de servicios que dejan de funcionar, el soporte social de personas que dejan de estar presentes porque se van a vivir a otros lugares. Todas estas cosas disminuyen la resiliencia de las personas. Así que no solo tenemos que pensar en el nivel clínico de los problemas de salud mental, sino que en las disrupciones y las luchas que viven las personas por periodos prolongados y que pueden generar depresiones largas y ansiedad. Así que no solo debemos enfocarnos en el tratamiento profesional, sino que en medidas que puedan incluir a las comunidades. ¿Qué podemos hacer?
Te daré algunos ejemplos. A nivel individual encontramos que muchas personas sienten un vínculo fuerte con su entorno natural y esas personas tienden a sentirse mejor a largo plazo, porque si pueden salir y ser parte de la restauración de su entorno natural, ese es un proceso muy sanador. ¿Tú recomendarías que tuviéramos un mayor contacto con la naturaleza en la vida diaria para que cuando ocurran los desastres nos sintamos más preparados? Eso es lo hermoso de los hallazgos que hemos tenido, es que no solo son útiles si viene un desastre, también son útiles para nuestra vida cotidiana. Claro. Otro ejemplo es a nivel comunitario. Las personas que pertenecen a diferentes grupos comunitarios de cualquier índole se sienten mejor que las comunidades donde las personas no están involucradas en grupos comunitarios. Encontramos que eso es estratégico porque genera una especie de confianza generalizada y reciprocidad. Tú estás cuidando a los otros y confiando en los demás. Eso crea un espacio para la acción colectiva y eso realmente puede condicionar para bien a una comunidad que se vea enfrentada a las dificultades de un desastre. No sé si Australia es como Chile, pero tenemos un sistema muy individualista donde las comunidades no son la regla, sino la excepción. Así que, ¿cómo crees que podemos promover la creación de comunidades? Creo que hay un par de elementos que pueden ser considerados. Algunos tienen que ver con financiamiento. Si tú puedes financiar un grupo comunitario, un grupo de deporte, un grupo de prevención de desastre o un grupo religioso, realmente no importa de qué tipo. Pero si los puedes apoyar para que tengan más recursos y un espacio donde las personas se puedan congregar, eso puede ayudar a que las cosas comiencen a andar. El otro elemento a nivel nacional o regional es, de hecho, reducir la desigualdad, que esa no es una tarea fácil. Tengo muy claro eso, pero lo que sí sabemos es que los grupos más desventajados enfrentarán peor un desastre. E interesantemente, aquellos que están en mayor desventaja tienen menos probabilidades de ser considerados en esfuerzos colectivos, porque no pueden darse el lujo de confiar en otros, no pueden enfrentarse a la probabilidad de perder lo que tienen. Así que realmente existe una interconexión entre los vínculos sociales y la inequidad. It is super interesting what you are saying because we could think the opposite. When in Chile we have had. Es muy interesante lo que planteas porque podríamos pensar lo opuesto. Cuando hemos tenido terremotos en Chile, lo que usualmente ocurre es que los grupos más vulnerables se organizan para crear, por ejemplo, lugares donde comer. Se alimentan entre todos. Existe mucha solidaridad en estas situaciones y ellas son las personas más vulnerables. Creo que eso funciona cuando ellos se identifican entre unos y otros. Finalmente, cuando tienes una comunidad, existe un sentido de comunidad, un sentido de pertenencia. Así que en lugar de redes existentes, hay un tú eres como yo. Y existe un sentimiento de puedo confiar en ti. Y ahí es cuando puede funcionar. Un gran problema para esto es que el cambio climático está produciendo grandes migraciones. Sí. ¿Cómo construyes una comunidad y confías en otros si tienes que abandonar tu lugar de origen? Es realmente desafiante y no pretendería saber ni tener todas las respuestas, pero pienso que un esfuerzo real para que las personas se involucren y relacionen en actividades locales te prepara de buena forma para cuando ocurra un evento, porque existen esas relaciones previas. Incluso si estás migrando, ¿tú puedes hacer algo para sentirte parte de ese grupo al menos? Absolutamente. De hecho, es interesante porque todos tenemos conocimientos de desastres en nuestro país de origen, donde crecimos, porque ese es el ambiente en el que hemos vivido. Cuando vamos a otro lugar no tienes ese conocimiento necesariamente. ¿Puedo compartir contigo una historia divertida? Claro. Una colega japonesa me visitó en Australia y la llevé a la costa, a una comunidad playera donde yo había estado trabajando con un grupo de bomberos. Ellos me estaban contando que solían tener una alarma que se encendía para informar a las personas que está ocurriendo un incendio forestal y de esa forma acudieran a un lugar seguro. Y decía que ya no la usan más.
Yo les pregunté, ¿por qué dejaron de usarla? Y ellos me dijeron que tenían muchos turistas japoneses que no respondían apropiadamente a la alarma. Y mi colega dijo, ¿a qué te refieres? ¿No corren hacia las colinas? Y yo dije, ¿hacia las colinas? No, tú debes ir hacia la playa. Y ella dijo, ¿tú vas a la playa? Para ella una alarma de emergencia se relaciona con un tsunami. Claro. Así que todos reaccionamos, pero no necesariamente de la manera correcta. Es un asunto cultural, finalmente. Un asunto de contexto. I would like to pronounce. Para finalizar, me gustaría remarcar la idea de por qué esta conversación de bienestar finalmente, o bienestar de la humanidad, es un problema de salud pública. It is a public health problem. Bueno, la realidad es que si no enfrentamos los asuntos que están impactando la salud mental y bienestar, podrían escalar. Y lo que eso significa es que tú puedes dejar de funcionar, puedes estar incapacitado para ir a trabajar, ser incapaz de establecer relaciones positivas, de aprender en la escuela. Entonces vas teniendo una degradación general de la sociedad si no prestas atención a la salud mental y bienestar. Pero si puedes invertir en alguna de estas medidas, incluso a nivel comunitario, puedes reforzar la resiliencia y tener una comunidad productiva y exitosa. Then you can support resilience and have a productive, thriving community. ¿Crees que esa conversación es conocida en los países? Especialmente respecto al cambio climático, porque para Chile es obvio que tendremos tsunamis y terremotos, pero tal vez para Europa no. Sin embargo, hemos visto el verano recién pasado ha sido terrible. Sí. ¿Crees que existe un conocimiento común sobre lo que tú estás planteando? Yo creo que, como tú dices, en algunos países más que en otros, pero de hecho pienso que la pandemia ha ayudado con ese conocimiento, porque hemos entendido cómo puede irrumpir en múltiples partes de nuestra vida y cómo impacta cuando uno experimentó la cuarentena, por ejemplo. Así que creo que las personas han sido capaces de comprender los diversos impactos de un desastre. Muchas gracias, Lisa. Gracias, Paloma. Los impactos asociados al cambio climático, pero aquellos que parecen ser más sutiles, pero finalmente igual son súper inhabilitantes y no dejan que la sociedad fluya de la manera o se organice de la manera en que estamos acostumbrados, finalmente redunda en pérdidas económicas, sociales, de muchos tipos, ¿no? Por lo mismo, esta aproximación de la salud pública podría ser un aporte, sobre todo en un país como el nuestro, donde tampoco está directamente linkeado. Vamos a una pausa y volvemos con más. Hemos tenido muchas presentaciones sobre las oportunidades y sobre los riesgos que puede representar el metaverso. En esta segunda línea, el filósofo Rafael Melier, doctor en filosofía de la Universidad de Oxford y académico del Departamento de Filosofía y becario en Sociedad y Neurociencia del Centro para la Ciencia y la Sociedad de la Universidad de Columbia, hizo una presentación alertando sobre esta tendencia global a empezar a tener relaciones finalmente emocionales con avatares digitales, ¿no? Gracias, Rafael, por estar con nosotros. Gracias por tenerme. Me gustaría empezar y preguntarte sobre lo que piensas respecto de la relación que actualmente tienen los humanos con los avatares o con los avatares digitales. That humans right now are having with avatars, digital avatars. Yes, I think it depends in what context. Pienso que depende del contexto. Ahora los avatares están siendo utilizados en la realidad virtual, en el metaverso, con distintas empresas que intentan construir este mundo virtual en que las personas pueden interactuar entre ellas. Las personas pueden tener avatares de sí mismos, ver la realidad virtual y hablar con avatares de otras personas. Algunas compañías, como Meta, piensan que este es el futuro de la interacción online. Actualmente tenemos reuniones de Zoom, pero en el futuro podremos interactuar con avatares. Luego están las interacciones que no son con avatares de uno mismo ni de otros humanos, sino que avatares virtuales, animados con inteligencia artificial que no son humanos, son algoritmos. Se trata de avatares animados, con los que puedes hablar e interactuar.
Y eso es solo distintos tipos de relaciones. Las relaciones entre humanos que tienen un cuerpo de avatar online y que sería la siguiente evolución de las videollamadas. Y por otro lado, la relación con algo que no es humano, que es en lo que me enfoqué durante mi exposición. Estamos muy interesados en esta conversación porque en Futuro 360 hemos tenido muchas noticias, especialmente de Japón, donde las personas se están incluso casando con este tipo de robot social. Algunas veces es la única relación que tienen durante la semana. Trabajan mucho en el día y luego el único contacto emocional que tienen es con un robot. ¿Cuál crees que es el impacto de este tipo de relaciones? Is the impact of this kind of relations? Creo que esta es una pregunta muy complicada, porque por un lado puedo ver cómo interactuando con un compañero virtual, funcionando a través de una inteligencia artificial, puede entregar un cierto alivio para la soledad que sienten muchas personas. Creo que muchas comunidades alrededor del mundo están afectadas por una cierta epidemia de soledad, así que veo cómo eso puede entregar un cierto alivio para eso. En Japón, por ejemplo, donde están a la vanguardia de estas tendencias, le dieron a las personas mayores un tipo de robots que parecía un animal, pequeñas focas, que entregaban compañía a personas con demencia, especialmente. Y puedo ver cómo en algunos contextos puede ser algo positivo. Útil. Sí, útil para que las personas se sientan menos solas. Pero también me preocupa cómo eso puede impactar a largo plazo en la manera como nos relacionamos con otros humanos. Y lo otro que me preocupa es cuando las empresas usan estas herramientas para manipular a las personas, en lugar de solo proveer un servicio como el cuidado de adultos mayores. No es la misma actitud. En un caso es entregar ayuda para cuando las personas están vulnerables, angustiadas o se sienten solas. Y en el otro están cuando las empresas que están quizás lucrando con la soledad de las personas, al decirle que esos avatares con los que interactúan con ellos realmente se preocupan de ellos. Realmente sienten emociones respecto de ellos, que realmente pueden ser sus amigos, sus parejas. Y eso creo que es un terreno muy delicado. ¿Tú crees que podamos trazar esta línea diferenciadora en la publicidad y en el marketing? Porque en ambos casos, de cierta forma, se nos entrega un tipo de compañía. ¿no? Pero en un lado es una compañía que se necesita debido a tu estado mental. En el otro hay una promesa que ellos no realmente están cumpliendo. ¿No? Sí, exactamente. Yo creo que se trata en cierta medida de un caso de publicidad falsa o publicidad engañosa. Danos un ejemplo. Ayer en tu presentación se vio muy claramente. Sí, hablé sobre un ejemplo de esta empresa llamada Replica, que vende acceso a chatbots que son un tipo de inteligencia artificial con la que puedes interactuar a través de mensajería. Les escribes, te responde y tiene un avatar en la aplicación de tu teléfono. Replica y su propio marketing describe su inteligencia artificial como la inteligencia artificial a la que se preocupa como un amigo, una pareja, un mentor o incluso como un alma gemela. Empuja a los usuarios para entregarle confianza, para pedirle consejo e incluso para tener interacciones románticas o sexuales con estos chatbots, que pueden conseguir pagando a través de la aplicación. Creo que el problema aquí es cómo están siendo promocionados estos servicios. Tenemos que ser honestos con las personas y decirles que estos sistemas no se preocupan realmente por ti, porque la forma en la que funcionan es básicamente la función autocompletado de tu teléfono. Ellos no realmente tienen creencias, intenciones, deseos ni sentimientos. Y creo que el problema aquí es la publicidad engañosa que vende estos productos. ¿Crees que debemos regularlo? ¿Cómo se soluciona este asunto? Creo que quizás sí necesitamos regular esto, pero es algo muy complicado. Transparencia, no sé, políticas. Exactamente, es una pregunta complicada y estoy seguro que existen batallas legales respecto de esto en diversos países. Pero sí, tú podrías pensar en Chile, aquí por ejemplo. La industria alimenticia ha sido regulada para los productos azucarados, ¿cierto? Sí. Tienes una pequeña etiqueta que dice que esto es alto en calorías, tiene mucho azúcar. Bueno, quizá tú
Incluso podrías tener etiquetas similares para chatbots, para advertir a las personas el tipo de tecnología que se está utilizando, más allá de las palabras que se utilice en marketing. Pero eso es un problema difícil. Después de todo, ¿cómo compruebas un chatbot no tiene sentimiento hacia ti? ¿Cierto? Yo soy un filósofo. Nos gusta pensar sobre la conciencia. El asunto es que no puedes realmente comprobar de manera conclusiva que este algoritmo no siente nada. Solo puede observar lo que ya sabemos sobre cómo funciona la conciencia en los humanos, en el cerebro, y saber que es muy, muy poco probable que, dado la forma en que funcionan estos algoritmos, tengan algo parecido a una experiencia consciente. Pero si lo llevas a una batalla legal, podrían existir algunas discusiones en una sala de la corte, donde personas digan, bueno, pero ¿cómo lo pruebas? ¿Por qué nos dices que no podemos publicitar que estos sistemas tienen emociones? ¿Por qué no puedes probarlo? Y ese es un debate que nunca acabará. Entonces tendremos que pensar en regulaciones, lo que será un proceso duro y largo. Pero la propuesta que hice al final de mi charla, que es más modesta e inminente, sería que necesitamos ser mejores en el intertanto para comunicar a la audiencia cómo funciona realmente el sistema, qué puede hacer realmente y las formas en que no se parecen a los humanos para cuando se piense en hacer el marketing. Ahora, ¿cómo crees que este tipo de tecnología va a impactar nuestra evolución? Tú eres un filósofo, así que probablemente has tenido esta pregunta en tu mente desde siempre. ¿Tú qué crees que vamos a perder con esta relación? Primero que todo, me gustaría decir que no soy simplemente un pesimista respecto de la tecnología. Creo que existen cosas maravillosas tras estos avances tecnológicos. Mi exposición se enfocaba en lo negativo, pero también creo que vendrán muchas cosas buenas con el desarrollo de la inteligencia artificial. Y algunos de estos chatbots, los que no son presentados como compañía, sino simplemente como herramientas, pienso que nos permitirán hacer cosas fantásticas, como escribir historias. Sí, pero el problema está en lo que nos presentaste en la primera parte de tu charla, porque solemos poner elementos humanos en los objetos. De hecho, recuerdo una expositora anterior, Nadia Talman, no sé si la conoces. Ella desarrolló un robot social porque siente que necesita a alguien que la cuide en el futuro, y el robot es exactamente como ella, pero más joven. Nadine le puso. Y ella dice que ama a Nadine y que la ha creado a ella, al objeto, y ya siente algo por ella. Sabe que cumple un propósito, pero no puede limitar su emoción hacia ella. ¿Cómo lidiamos con esto? Sí, esa es la gran pregunta. Los humanos tenemos una tendencia natural al antropoformismo. Proyectamos nuestras emociones en el mundo exterior y nos gusta ver características similares a las humanas en entidades no humanas. Así es que todos tenemos este tipo de experiencias. Los niños pequeños juegan con juguetes como si estuvieran vivos. Y ya sabes, incluso a los adultos nos gusta involucrarnos con personajes ficticios, en las películas o en la pantalla. Así que nosotros también nos podemos sentir atraídos a avatares virtuales e inteligencia artificial. Muy fácilmente. Sí, y para volver a tu pregunta, si es que creo que esto nos impactará en el largo plazo, porque en la medida que la interacción con estos chatbots se extiende, se hace más común. Me preocupa la dimensión de cómo nos relacionamos con otros humanos, ¿cierto? Seguro. En distintas formas. Por ejemplo, hay algunas personas usando estas aplicaciones que tienen chatbots que cumplen con ser parejas virtuales, y algunas de estas personas terminan abusando verbalmente a estos chatbots. Porque no hay ninguna consecuencia, porque estos chatbots siempre pueden recibir, sea amor o abuso, sin quejarse. Así es que es... Muchas zonas grises. Sí, quiero decir que me da un poco de miedo pensar en cómo eso cambia la manera en que interactuamos con otros humanos. O cómo puede cambiar la ética de nuestra sociedad, porque si tú interactúas y no tienes ninguna reacción, y todo el mundo hace eso, ¿cómo conformas o construyes la moral en la sociedad? Sí, exactamente. Y cómo manejas las complejidades de las interacciones entre los humanos reales, que tienen sus propias creencias, que no siempre están de acuerdo contigo. ¿Qué ocurre cuando las personas se dan cuenta que estas relaciones virtuales con chatbots son más fáciles que las relaciones humanas, que son más complicadas? Lo son. Uno discute, uno pelea con ellos, y en cambio, estos chatbots siempre están de acuerdo contigo. Vas a perder esa habilidad de adaptación, de relacionarnos, ¿no?
Quizás. Y otra cosa que me preocupa es cómo cambiarán las interacciones con estos humanos online, cuando las personas te acusen de ser un chatbot. Si tú estás hablando con alguien en redes sociales, por ejemplo, y tienes una cuenta anónima, la gente podría negarse a tener discusiones racionales contigo porque podrían decir, oh, pero si tú eres solo un bot, porque ahora tenemos bots por otros lados. Y si eso se transforma en una nueva estrategia para negarse a relacionarse en argumentaciones racionales, en conversaciones racionales. Muy interesante. ¿Y qué harías tú al respecto? Bueno, Digo como una política, porque quizás también puedes proponer eso. sí, creo que algo en lo que necesitamos pensar. Y de hecho, creo que Chile está a la vanguardia de esto, porque existe un proyecto que regula algoritmos aquí. ¿Y cómo hacemos esto en una forma que sea justa para la industria y que también no bloquee los usos buenos de esta industria? Es un problema difícil. Yo creo que realmente comienza con educar, comunicar y hacer llegar a la audiencia esta tecnología. De nuevo, es tan fácil pensar que esto en esencia es mágico. Cuando interactúas con estos chatbots se siente increíble, fascinante. Pero debemos tomar un paso hacia atrás de nuestra tendencia a impresionarnos de los sistemas de inteligencia artificial y realmente comprender cómo funcionan, para que se sientan menos mágicos y más tangibles. Ese es el rol de personas como yo, académicos, que intentamos educar al público en general sobre estos asuntos, pero también quizá en algún momento movernos hacia la regulación. Muchas gracias, Rafael. Gracias. Increíble conversación sobre lo que no estamos viendo y también lo que viene. ¿Qué va a pasar si uno cuando esté demasiado ocupada deja a su hijo con un avatar para que lo acompañe? ¿Ese hijo o esa hija va a tener estas habilidades que necesitamos justamente para llegar a acuerdos en grupo, por ejemplo? Esas y tantas otras preguntas más en esta conversación de Futuro 360. Democracia, cambio climático y lo que nos constituye como humanos, tal vez las relaciones sociales y cómo esas se pueden degradar o se pueden perpetuar en el marco del desarrollo de la inteligencia artificial. Estas conversaciones y otras fantásticas en estos especiales de Futuro 360 que estaremos teniendo con ustedes durante el verano. No se lo pierdan porque nos encontramos en otro capítulo.